El tema central de la agenda del señor presidente está relacionado con temas de la educación y hemos invitado al señor secretario, el doctor Reyes Tamés, para que nos plantee temas relacionados con la educación. Él intervendrá y propondrá algunas ideas y después abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Reyes, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar comentando cómo estamos arrancando este ciclo escolar 2005-2006, en el cual tenemos registrados 32.482.096 estudiantes. Tenemos un crecimiento cercano a los 800.000 alumnos comparado con el ciclo anterior. En todos los niveles tenemos crecimiento de estudiantes. Quiero destacar particularmente el caso de preescolar, que tiene un crecimiento superior al 10%, donde tenemos actualmente inscritos 4.524.466 alumnos. En primaria es el único nivel donde tenemos una reducción del 1% aproximadamente de estudiantes. Tenemos 14.498.302 alumnos y en secundaria 6.100.426 estudiantes. En el bachillerato tenemos 3.711.171 alumnos y en educación superior 2.445.628 estudiantes y en capacitación para el trabajo 1.301.103 alumnos. En total, como les digo, 32.482.000 estudiantes. Yo quisiera comentar algunos de los temas fundamentales del Plan Nacional de Educación y que tienen que ver con la equidad y la calidad del sistema educativo. El primero, enfatizar que se está haciendo un esfuerzo muy importante porque la gente no deje la escuela por razones económicas y se están otorgando al inicio de este ciclo escolar 5.600.000 becas. Esto en niños y jóvenes desde la primaria hasta la educación superior. Esto significa que tenemos becado aproximadamente al 23% de la matrícula de educación pública del país, que también es una cifra que no tiene precedente, y en el sentido también de la equidad, emitimos un nuevo ordenamiento para que ningún niño pueda quedar fuera de la escuela ni por razones económicas. Ya ven este tema de las cuotas, que en algunas escuelas la Asociación Padres de Familia pide colaboraciones que deben ser voluntarias, pero que nunca se deben de exigir como un requisito para que pueda ser inscrito el niño. Pero también en este ordenamiento estamos incluyendo el que no se puede excluir a nadie por razones de creencias. Ustedes recuerdan el tema de que en algunos niños por sus creencias no asistían a ciertas ceremonias cívicas y esto fue motivo en algún momento de que fueran sancionados. De ninguna manera se sancionará a nadie por razones de creencias. Y el otro aspecto muy importante es que por razones de salud, y particularmente con el caso de niños infectados con VIH, donde también se ha hecho un ordenamiento muy claro para que en ninguna parte del país se pueda excluir a nadie por este motivo. Pasando al tema de los niveles educativos, les comentaba yo que en preescolar este es el segundo año de obligatoriedad. El año pasado, en los niños de 5 años de edad, se inscribieron a la escuela el 96% de la población de 5 años. Ahora que por primera vez entra la obligatoriedad en segundo año de preescolar, estamos hablando de los niños de 4 años de edad, tenemos una cobertura del 90% al iniciar el ciclo escolar. Aquí quizás lo más importante destacar es que el plan de estudios, ahora obligatorio, se ha modificado para orientar
la enseñanza a generar creatividad y capacidad de análisis en los niños, más que privilegiar la memorización, que es el problema pues más importante que tenemos en la educación básica en este momento. Con este mismo propósito, y hablando ya del nivel de educación primaria, el esfuerzo más importante que se está haciendo en mejora de la calidad es el cambio del enfoque pedagógico para el aprendizaje en primaria en los niños de quinto y sexto grado de primaria con enciclomedia, que más que el llevar tecnología, lo más importante es que es un proyecto académico que busca cambiar la forma de aprender en el salón de clase, que los niños se enseñen a aprender por sí mismos y que esto les permita aprender a lo largo de la vida, y que el maestro, que era la fuente fundamental de información, se transforme en un conductor del aprendizaje, jugando un papel pues más preponderante, pero donde los alumnos van adquiriendo conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes con este instrumento. Yo quiero decirles que estamos en la versión número 3 de Enciclomedia, se denomina 1.2, pero en esta versión las dos novedades más importantes son, primero, que se aproxima al conocimiento del inglés, es una primera aproximación utilizando Enciclomedia, y segundo, que incluye variantes de las lenguas indígenas para también el aprendizaje utilizando esta herramienta. En el caso de la educación secundaria, ustedes saben que el proyecto más importante es el de la reforma integral de la educación secundaria. El problema más serio que tenemos en la secundaria es que es una estructura pedagógica que expulsa a muchos niños del sistema. Alrededor del 20% de los niños quedan fuera por razones académicas. Aquí no estamos hablando por razones económicas. Estamos hablando que si hablamos de una población de 6 millones, el 20% queda fuera en 3 años. O sea que es un tema muy, muy serio, además de que un niño que reprueba año prácticamente queda fuera del sistema. El 98% de los niños que reprueban un año en secundaria no terminan la secundaria. Ante esto se está trabajando en este programa que de manera muy sintética lo que busca es que los niños no dispersen tanto su atención, pasan de llevar 12 materias a llevar 7, 8 materias por año, y fundamentalmente concentran su atención en 4 materias fundamentales por año, a las cuales dedican el 75% de su tiempo en la escuela. Estamos arrancando este programa piloto en 134 escuelas secundarias del país, y al mismo tiempo estamos haciendo una consulta junto con el sindicato para afinar los detalles finales de esta, que es la versión número 7. La versión que está en marcha es la versión número 7. Se ha cambiado, se ha enriquecido el proyecto y se ha cambiado el proyecto original. Esta es la versión número 7 que se está aplicando en la reforma integral de la educación secundaria. Quizás otro aspecto importante destacar es que del 2000 al 2003 se han reformado los planes de estudio de las escuelas normales en las licenciaturas de preescolar, de primaria y secundaria. Y estamos trabajando en educación especial, en educación artística en este momento. Y bueno, en el bachillerato, quizás lo más importante a destacar es que se cumplió el primer año de la reforma del bachillerato. Tanto el Colegio de Bachilleres como el CONALEP, como todo el sistema de educación tecnológica, tanto tecnológica industrial como tecnológica agropecuaria y de ciencias del mar, iniciaron un nuevo plan de estudios a partir del año pasado, que entra en su segunda etapa, en el segundo año, que va muy orientado a habilidades y competencias concretas. Y en el caso de la educación superior, quizás lo más importante a destacar es que, sobre todo en el caso de las universidades públicas estatales, arrancamos el año 2000 solamente con un 45% de los profesores de tiempo completo con posgrado, y en este momento tenemos un 74% de los profesores de tiempo completo de las universidades públicas estatales con posgrado.
y pasamos de un 8% solamente de profesores de tiempo completo con doctorado a un poco más de un 20% en este lapso, lo que nos ha permitido fortalecer el sistema de educación superior en el país y lograr que vía evaluación externa más de 20 instituciones ya del país cuenten por lo menos con que un 75% de sus estudiantes estudien en programas acreditados por evaluación externa. Pues estos son los comentarios generales y si tienen preguntas, con todo gusto. Leticia. Buenos días a ambos, doctor Reyes Tamés. Me gustaría saber, doctor, si con esta aplicación del modelo número 7 o de la versión número 7 de la RIES, México puede tener una garantía de que alguna vez este país deje de ser una nación de reprobados o de jóvenes que están siempre hasta abajo de la evaluación internacional de la OCDE. Eso por una parte. Por la otra parte, quisiera saber si la RIES, cuál va a ser el periodo de prueba de este plan piloto que se está aplicando y cuándo comenzará a ponerse en todos los planteles de educación secundaria. Y por la otra parte, me gustaría que nos hablara un poquito sobre el plan especial que ayer presentó en la reunión de seguridad para los municipios con alto grado de peligrosidad. Tengo entendido que la SEP ha diseñado un programa especial para estos municipios. Gracias. En el primer tema, precisamente esa es también una de las razones que tenemos para la reforma de la educación secundaria. Les comentaba ya hace un rato que el problema fundamental en la educación básica es que se privilegia mucho la memorización. A los niños les empezamos a pedir, sobre todo en todas las evaluaciones, cosas que tienen que aprenderse de memoria. Y al mismo tiempo vamos generando en ellos que haya poca creatividad, porque el niño va aprendiendo que se tiene que memorizar las cosas en lugar de analizar y generar creatividad, o sea, y capacidad de análisis. Entonces, en las pruebas internacionales como estas que se comenta y ahora las pruebas que está desarrollando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no se pide no se evalúa el conocimiento, sino lo que se evalúa es lo que pueden hacer los jóvenes con el conocimiento, o sea, si saben utilizar el conocimiento. Y por eso estos resultados que tenemos, aunque ponderando y de ninguna manera tenemos que buscar compararnos con los mejores países y lo tenemos muy claro, pero en los análisis, cuando han participado otros países latinoamericanos, y estamos hablando de PISA Plus en el año 2002, donde participó Chile, Argentina, Brasil, Perú, etcétera, México salió por encimita de todos estos países, aunque no haya una diferencia estadísticamente significativa, digamos que en puntos tuvimos más puntos que los demás, pero no estamos de ninguna manera satisfechos con esto, porque tenemos que compararnos con los países que están en los niveles más altos. Y sí es necesaria una reforma de la educación secundaria que oriente la educación precisamente al uso del conocimiento y al aprendizaje de manera distinta al que hemos llevado hasta ahora en el sistema educativo del país. En el otro tema que me comentaba, en el tema de ayer, definitivamente tenemos todos una preocupación muy importante por el tema del Estado de Derecho, de la formación ciudadana y particularmente de la cultura de la legalidad. Y hemos hecho una propuesta de modificación en dos sentidos. El primero es que estos temas se están incluyendo en la currícula de primaria y secundaria, en los temas de formación cívica y ética. En todos los años se están llevando estos cursos que tienen una duración de 120 horas por ciclo escolar, 3 horas por semana, y ayer hacíamos énfasis en que iniciamos hace algunos años un programa opcional, que no es obligatorio, en tercer año de secundaria, de cultura de la legalidad, con un enfoque y un tratamiento muy diferente del problema. Este curso también tiene una duración de 120 horas y de 3 horas por semana, pero es optativo y se está aplicando en este momento en 11 entidades federativas.
y la meta es que lo podamos aplicar en las 32 entidades, que fue lo que propusimos ayer, y que por lo menos el 20% de las secundarias que están en las zonas de más alto riesgo participen en el programa. Estamos hablando que los jóvenes inician cada vez a edades más tempranas con problemas de adicciones. Los jóvenes participan en delincuencia juvenil, los jóvenes se unen a grupos de narcotráfico en zonas del país, y esto es algo muy preocupante, y el enfoque que le hemos dado es tratar de manera muy directa la problemática con los jóvenes, y que los jóvenes conozcan casos concretos de cómo un joven que tomó una decisión equivocada en un momento dado en su vida, no solamente afectó su propia vida, sino afectó la de su familia, y estamos buscando casos concretos que sean del conocimiento de la propia comunidad de preferencia y si no de la propia entidad de que se trate. Estamos también enfatizando mucho cómo el joven debe ejercer su libertad con responsabilidad y todas aquellas acciones que dañan su salud física, su salud mental. Y buscando que esto pueda tener un impacto en la conducta de los jóvenes, y que cada día haya menos jóvenes que tomen este tipo de decisiones que afectan su vida. Quiero decirles que tenemos resultados, porque al principio este programa se aplicó con testigos, donde en un grupo de secundarias se aplicó el programa y en otro grupo de secundarias en las mismas ciudades no se aplicó el programa, y luego se hizo un seguimiento de los jóvenes para ver si había cambios de conducta en ellos, y tuvimos resultados muy alentadores, y de hecho en un congreso internacional en Italia relativo a este tema se presentaron estos resultados. También quiero informarles que hace 2 semanas se celebró la reunión de ministros de educación de la Organización de Estados Americanos, donde particularmente hubo un seminario donde se trató este tema y donde se tomó un acuerdo inicial de que todas las experiencias exitosas sobre el tema de cultura de la legalidad que han desarrollado los diferentes países de América se pudieran publicar para que todos pudiéramos compartir estas experiencias y tratar de tomar elementos que hayan tenido éxito en algún país en otro, porque este es un problema pues que es un problema mundial, y que particularmente hay una preocupación en toda América con esta misma situación. El día de ayer propusimos esto en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, y se tomó un acuerdo de respaldar esta iniciativa, y que este ciclo que está iniciando pues se incorpore en todas las entidades de este programa. Jorge Armando. Carmen. Muy buenos días a los dos. Secretario, sobre este punto del consumo de las drogas, es un problema creciente en términos generales en los niveles primaria y secundaria. No sé si tengan algún tipo de estadística. Pues tenemos el resultado de algunas encuestas y sí nos preocupa 2 cosas. Primero, que a cada vez en una edad más temprana detectamos que comienza a haber consumo de drogas en los jóvenes. Y segundo, que cuando terminan secundaria, por ejemplo, hay un porcentaje importante de jóvenes que reconocen que utilizaron droga alguna vez. Estamos hablando de una situación de reconocimiento superior al 15-17% de reconocimiento de que han utilizado alguna vez alguna droga. Entonces es algo muy preocupante, ambas cosas. Carmen. Gracias, doctor. Buenos días. Me gustaría que abundara un poco más en estas cifras, si esto es a nivel general en todo el país o se focaliza, digamos, en algunas zonas, específicamente el consumo de drogas, y también si se tiene contemplado juntamente con algunas otras autoridades estos operativos, si se puede llamar de mochila segura o de revisiones en este curso en algunos niveles. Sí, no tenemos la misma situación en todo el país. Tenemos algunas ciudades donde tenemos un índice de problemas mayor, pero sí es una situación que se va generalizando cada vez más.
Entonces es algo que hay que atajar y obviamente se tiene que hacer un esfuerzo conjunto, no solamente desde la escuela, sino con la participación de toda la sociedad. De hecho, ayer también la gobernadora de Zacatecas hizo una propuesta complementaria a esto que presentamos para que los padres de familia, los maestros y los directivos escolares tuvieran acciones como estos programas de mochila segura y alguna otra acción, pero siempre el acuerdo del día de ayer fue en el sentido que tiene que hacerse por consenso y respetando los derechos de las personas. En otro aspecto, el día de ayer se tomaron varios acuerdos que yo considero que serán muy importantes, como el de las denuncias anónimas, el de poner a disposición de las personas teléfonos. Ayer se habló del 089 particularmente, para que la gente pueda hacer denuncias anónimas y que pudiera, esto en algunos estados, y ayer se vio el caso particular de Nuevo León, ha tenido resultados, sobre todo en narcomenudeo, donde la gente sí denuncia, sí se anima a denunciar la tiendita que está participando en este tipo de acciones o las personas en lo particular. Entonces yo creo que con estas acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno y otros organismos de la sociedad civil y las propias comunidades educativas, yo creo que sí vamos a poder avanzar en este tema. Compañera. Mi pregunta iba precisamente encaminada al programa de mochila. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles han sido las resistencias que ha habido y por qué no ha tenido quizá los resultados que debería de tener? Y por otro lado, ¿cómo puede entenderse la deserción de los jóvenes de secundaria por falta de estructura pedagógica? Gracias. Yo creo que el programa donde se ha aplicado sí ha tenido un efecto positivo. Es difícil evaluar porque no tenemos una comparación previa ni tenemos un sistema de análisis que nos permita decir cómo estábamos antes y después, pero evidentemente creo que desde el momento que los niños saben que pueden ser revisados, pues esto de alguna manera, y no solamente en el problema de las adicciones, sino el de llevar, por ejemplo, algunos artículos que puedan generar daño en otros, ¿verdad? O sea, desde armas punzocortantes o pistolas o lo que o cualquiera de este tipo de armas. Y yo creo que eso, pero debe hacerse por consenso, que es lo que siempre hemos privilegiado. O sea, deben de participar los padres de familia, los maestros, y se debe implementar con el consenso de todos para evitar precisamente los problemas que sí se han presentado cuando no se han realizado los consensos correspondientes. Y el otro aspecto de la estructura pedagógica el niño pasa de primaria, donde tiene un solo maestro para que conduce la educación, a secundaria, donde llega a tener hasta 12 maestros diferentes, con actitudes y estilos diferentes, y donde el plan de estudios se realizó bajo la hipótesis que los jovencitos tienen capacidad de integración por sí mismos. No tienen tutores, ese es otro problema que también propone la RIES, que tengan por lo menos un tutor. Los jovencitos en esta edad es cuando también comienzan con otros problemas de la adolescencia que necesitan consejos y que no tienen quien les pueda dar un consejo, ya fuera del tema académico. Problemáticas como estas que son las que están viviendo todos los días en una realidad, problemáticas de violencia familiar, problemáticas de adicciones, de toma de decisiones, donde requieren un consejo y no hay quien se los dé, porque todos los maestros además están sobrecargados de trabajo. Les comentaba yo que en promedio un maestro en secundaria tiene que atender 12 grupos y un poco más de 400 estudiantes, el promedio. Y hay algunos que tienen que atender 17 grupos y hasta 650 alumnos para completar su carga. No pueden, no se aprenden los nombres, menos van más allá a poder establecer una interacción que es muy necesaria en secundaria. Entonces, la propuesta propone una reducción a 5 grupos en promedio y a alrededor de 200 estudiantes
hablando del promedio, obviamente no en todas las disciplinas es la misma cantidad de grupos, pero hablando del promedio de grupos, y sí pensamos que los maestros con menos carga educativa pueden atender de una mejor manera a estos grupos, y sobre todo el que se pueda contar con tutores y que haya un maestro tutor por lo menos por grupo que pueda atender pues cuando el jovencito requiera algún apoyo, algún consejo. Gracias. Señor secretario, buenos días. Dos preguntas. La primera es si han ustedes tenido acercamiento con, sobre todo el estado de Michoacán. El gobernador ha dicho que no iba a poner en marcha la RIES. Y la segunda es, ¿qué tipo de libros van a utilizar en este programa piloto? ¿Se mandaron a hacer libros de texto especiales o no? Y bueno, va a ser una tercera porque si están considerando los tiempos, según el programa piloto y su informe de este programa va a ser dado a conocer en junio, los resultados de la consulta en enero del próximo año. ¿Cómo van a hacer para que pueda entrar en agosto del mismo año, la reforma, considerando ambos procesos? Esperamos tener todo a más tardar a principio de enero, sobre todo para que los contenidos de los libros puedan ser desarrollados por las editoriales y que se puedan someter a concurso los libros en la versión nueva de la reforma. Y sí estamos buscando que los tiempos nos den. Obviamente ya todas las editoriales han conocido las versiones de los contenidos y han estado trabajando ya, no van a comenzar digamos en enero de cero, sino han trabajado ya en la última versión. Lo que tendrían que hacer serían los ajustes finales de las modificaciones que se realicen en esta última consulta. Pero digamos que ya todas las editoriales que tienen un interés de participar o que ya vienen participando en la elaboración de los libros y los materiales de secundaria ya están trabajando en las versiones que se utilizarán en la reforma integral. Y sí, la idea es que sea a partir del próximo año, ¿verdad? Ya contestó parte de mi pregunta. Nada más quisiera yo preguntarle, ¿ha habido resistencia de parte de algún sector del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para llevar adelante esta reforma? Ha habido resistencia y creo yo que sobre todo porque no se ha analizado de manera integral el proyecto de reforma. De repente se ve una partecita y se adopta una postura con respecto a cierto contenido. Pero creo que en la medida que se ha logrado que los diferentes sectores analicen de manera integral la reforma ha ido ganando adeptos y esperamos que tenga el consenso de todos. No perjudica a nadie, beneficia a los alumnos y beneficia a los maestros, y pensamos que tiene estas bondades que nos permitirán tener sobre todo resultados de mayor calidad. Señor secretario, buenos días, doctor. Ayer, cuando el señor presidente inauguró el ciclo escolar 2005-2006, vimos que en la escuela estaban pasando por un lado, los invitados, los niños estaban revisando sus mochilas con un arco, el arco detector. El narcomenudeo y la violencia está flagelando mucho a la niñez y a la adolescencia mexicana. ¿Será muy aventurado pensar en instalar, así como se instala enciclomedia y cosas muy importantes y muy productivas para los niños, instalar un sistema de detección así en las escuelas, aunque sean en aquellas que fueran más conflictivas, como estos los arcos detectores que ayer se vio en la escuela donde se inauguró este ciclo escolar? Ayer se dio esta situación por la presencia del señor presidente, pero la idea como se ha avanzado en este tema es en la revisión manual de las mochilas escolares, más que utilizar equipos, porque, por ejemplo, pequeñas cantidades de droga y lo que sea, no sería posible detectarlas con este sistema más que con una revisión. Señor secretario, ¿cómo se puede incidir en la calidad de la educación
cuando es real el problema de los salarios de los profesores, cuando las maestras a la hora del recreo están vendiendo productos por catálogo y cuando no ha alcanzado a todos la cuestión de la calidad ni de programas como los que tiene el CENTE. Definitivamente tenemos un problema todavía con la retribución salarial de los docentes y necesitamos hacer un esfuerzo mayor, pero los salarios de los docentes casi siempre cuando se hace una referencia al salario se habla del salario del profesor que ingresa por primera vez al sistema educativo y se toma como referencia nacional. La verdad es que el promedio de los salarios de los docentes anda en alrededor de 12,000 pesos mensuales, el promedio nacional, o sea, de todo el país, que si bien no es el salario más apropiado y tendríamos que hacer un esfuerzo para mejorarlo, tampoco son los menos de 6,000 pesos que se toman siempre como referencia en el análisis. Definitivamente tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en esto. Yo quiero decirles que, por ejemplo, en este sexenio, lo que más se ha privilegiado precisamente en los incrementos salariales de los trabajadores del sector público es el salario de los maestros, y descontando inflación han tenido un incremento superior al 20% en este tiempo, que si bien, repito, nos mantiene todavía alejados de lo que debe de ganar un docente, pues sí se ha hecho un esfuerzo importante. Pero lo que hemos visto también, y sería bueno con este comentario, es que a veces por las prestaciones encontramos diferencias salariales entre las entidades, y no siempre las entidades con mejores salarios tienen los mejores resultados académicos en el país. Entonces, yo creo que es un asunto de compromiso y de responsabilidad, y lo que estamos buscando precisamente en esta mejora de la calidad es que les podamos dar mejores herramientas a los docentes para hacer mejor su trabajo, como es el caso de Enciclomedia. Yo los invitaría a que visitaran una escuela donde se esté usando Enciclomedia con los alumnos, para que ustedes pudieran ver y constatar cómo sí se puede lograr un cambio en la forma de aprender y en el entusiasmo de los maestros y de los niños con un proyecto académico diferente. Mónica. A ver, solo para aclarar, este programa opcional de cultura de la legalidad consiste solamente en clases. Usted dijo que está aplicando en 11 estados. Me gustaría saber cuáles y, según entendí, lo que se acordó ayer es extenderlo a los 32 estados, ¿no? Sí. Y respecto de esto de los ordenamientos para no excluir alumnos por razones de creencia y salud, el tema de la SIDA, ¿qué son? ¿Decretos? ¿A partir de cuándo entran en vigor? Un ordenamiento, lo enviamos hace ya alrededor de 2 meses o 3 meses, un nuevo ordenamiento que hace precisiones en todos estos aspectos, buscando precisamente que el tema de la equidad con respecto a los derechos de los niños se mantenga en las escuelas y que por ningún motivo se haga ningún tipo de discriminación en ningún niño. Y en el caso de cultura y la legalidad, sí es como una materia optativa el programa. Yo quiero comentarles también, por ejemplo, que en algunos estados se está llevando un programa similar a los 2 lados de la frontera. Por ejemplo, en Tijuana se está llevando el programa, y en San Diego, en 3 escuelas secundarias de San Diego, se está llevando también el mismo programa, para ver ante problemáticas, por ejemplo, la que se presenta en la frontera mexicana, que es una problemática común en la frontera con los Estados Unidos, también si un esfuerzo conjunto puede tener un impacto sobre la situación particular de la frontera. Tiene que ver con legalidad y... Carmen. Gracias. Me gustaría nada más regresar al punto ese donde se está proponiendo insistir en el asunto cívico, en los temas cívicos, qué contenidos así específicamente, y si también en otros temas como la sexualidad se está proponiendo alguna reforma o cómo se van a mantener los contenidos. Es otra cosa, y entiendo que, por ejemplo, los jóvenes que llegan a nivel bachillerato tienen muchos problemas, sobre todo con el manejo de las matemáticas, de la historia y del español, básicamente de las matemáticas. Quisiera saber si también en estos 3 rubros existe alguna propuesta específica para agilizar y para hacer más profundo el conocimiento. Sí. En el primer tema
en esto de tercero y secundaria se enfatiza la cultura de la legalidad, combate a la corrupción y el crimen, ¿verdad? Esos son los temas fundamentales. Pero en formación cívica y ética se revisa todo lo que es formación ciudadana y Estado de Derecho. Sí estamos muy preocupados por varias razones. Ahorita les decía estos datos con los alumnos, pero ha habido algunas encuestas donde también se pregunta a padres de familia, a maestros, sobre algunos temas de importancia. Por ejemplo, a nosotros nos preocupó que el tema de Estado de Derecho, cuando se le preguntaron a los maestros que priorizaran, el tema de Estado de Derecho quedó en 7º lugar, ¿verdad? O sea, es un tema, o sea, la importancia que se le estaba dando al tema dentro de otros aspectos era realmente muy menor. El tema de la tolerancia es otro tema preocupante. Cuando a los padres de familia se le hicieron preguntas, por ejemplo, todo el mundo dice que respeta los derechos humanos, la pluralidad y que es tolerante, etcétera, pero se les pregunta de repente, oiga, ¿usted aceptaría un indígena en su casa? Y el 40% dice que no aceptaría un indígena en su casa. Y si se les pregunta si aceptaría un homosexual, entonces tenemos que avanzar con estas preocupaciones, avanzar en los temas para que el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y todos los aspectos que tienen que ver con una formación integral, avancemos en el tema del país, porque en realidad no tenemos una problemática solamente en el sistema educativo, sino tenemos una problemática social que hay que buscar atender entre todos. Regresando al tema o a preguntas específicas, ¿cómo le estamos entrando a la situación de Estado de Derecho? Otra preocupación, cuando a la sociedad se le pregunta si justificaría el hacer justicia por su propia mano en caso de tener una decisión judicial en contra injusta, un poco más del 30% dice que se justifica hacer justicia por su propia mano, ¿verdad? Y es otra situación muy preocupante. Estamos hablando de la sociedad en general. Si no avanzamos en el respeto al Estado de Derecho, en el respeto a los demás, en la tolerancia, pues tenemos situaciones como país muy serias. Entonces es una problemática que tenemos que avanzar en todos los temas. Por eso les decía, ahorita se ha enfatizado este tema de la cultura de la legalidad por el problema tan alto de seguridad y de violencia que se ha presentado sobre todo en algunas zonas del país, pero la problemática es mucho más compleja y más profunda, porque estos temas del respeto al Estado de Derecho y de lo que es una formación ciudadana integral, que también se ha enfocado mucho a lo electoral, y no es así, eso es muy limitante. O sea, toda esta parte se ha enfocado en lo electoral. En el país se ha hecho mucho énfasis en lo electoral y por supuesto que es muy importante, pero no es lo único. Hay otras cosas muy importantes en la formación ciudadana que no se están atendiendo de manera adecuada. Por ejemplo, en Enciclomedia uno puede encontrar casos concretos de decisiones judiciales, donde el niño puede ver, está pasando esto, este es el caso, ¿qué decisión tomarías tú? Y luego él saber qué decisión se tomó en el nivel judicial, por poner un ejemplo, así con ejemplos muy concretos que él puede encontrar. Porque esa es la ventaja que tenemos con Enciclomedia, lo que no podemos poner en un libro. O sea, un libro nos tiene la limitación de espacio. Entonces, cada lección, por ejemplo, en estas cosas que son muy importantes, los niños pueden encontrar en Enciclomedia ir a mucho mayor profundidad en cada tema de cada una de las lecciones y encontrar cosas muy concretas de información sobre estos temas y ejemplos como estos que he comentado que sí les ayudan a que de una manera mucho más clara de lo que permite la aproximación en la relación normal del docente con el alumno, puedan entrar estos temas. Lo mismo que en otros asuntos como la música, el arte, etcétera, que no tocaremos ahora. Pero digamos que yo sí quisiera enfatizar que la problemática es una problemática que tiene que ver con formación ciudadana, Estado de Derecho y cultura de la legalidad, y que debemos de abordarla de manera integral. Pues, con esto terminamos. ¿Qué se está haciendo para todos estos problemas que usted nos acaba de mencionar ahorita, secretario?
Y bueno, es una impresión más que una pregunta. Tengo la impresión de que hay un poco de tibieza o lentitud en las políticas públicas para enfrentar el problema de la drogadicción, que está permeando cada vez más, como usted lo acaba de afirmar o de reconocer, en niveles pues de muy temprana edad. Pues yo respeto su opinión. Yo creo que sí se han tomado acciones. En el caso del área nuestra, en lo que es la Secretaría, esta reforma a todos los cursos de formación cívica y ética en primaria y secundaria, pues es una acción muy concreta que impacta a todos los niños. Además de este tema de cultura y la legalidad, adicionalmente tenemos otras acciones en otros niveles, por ejemplo, junto con Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con Flaxo México y con Flaxo Argentina, se armó desde hace 2 años una especialidad en cultura de la legalidad. Tenemos, por ejemplo, del sistema educativo inscritas 20 personas del sistema educativo del país para que la gente profundice más en los temas desde un punto de vista pues académico y que vea que trabaje con la frontera de las cosas en el tema correspondiente. En el estado de Baja California se creó un centro de cultura de la legalidad. Por ejemplo, en mayo y en junio se recibieron 2 grupos para que gente de todo el país interesada en el tema pudiera asistir a diplomados concretos en el mismo. Además de que, como ya he dicho, en los contenidos, particularmente en Enciclomedia, que nos permite avanzar en este tema, pues se han incluido ejemplos muy concretos para que los niños puedan aprender con ejemplos concretos sobre esta problemática. No aceptaría a un indígena en su casa. Todo esto son estudios que realizó la CED. No, esta, por ejemplo, fue una encuesta de este país, esta que concretamente, que se publicó hace 2 meses. Gracias. Bueno, mil gracias. 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 ¿A qué hora se tienen que ir? Ya. Bueno, vámonos. La agenda. Bueno, hoy el presidente realiza un viaje a Querétaro. El primer mandatario va a salir de Los Pinos a las 9 de la mañana y va a tener una reunión en la Escuela General Mariano Escobedo, en el Bollecito, municipio de Cadereyta, en el estado de Querétaro. En esta escuela primaria rural, el presidente va a encabezar un evento con motivo del inicio del año escolar, como ayer, pero también para anunciar el lanzamiento de una nueva fase del programa Enciclomedia, que tendrá que completar hasta las 120,000 aulas de quinto y sexto de primaria. El acceso a la educación debe ser equitativo y de calidad, sin importar en qué región del país se encuentren las escuelas. Para este año escolar, de manera particular, queremos reiterar, se han repartido 310 millones de libros de texto, 2 millones de los cuales están en 55 variantes de 35 lenguas, las 35 lenguas indígenas predominantes del país. En poco menos de 5 años, este gobierno, ha entregado más de 1,000 millones de libros de texto, cifra que resulta histórica, y se piensa que al término de este gobierno habrán de entregarse 1,600 millones de textos. A las 11 de la mañana el presidente regresa a la Ciudad de México, estará aquí a las 11:40 y a las 19 horas el presidente recibirá en audiencia privada a Oswald Griebel, director de Credit Suisse de Suiza. Y también hoy el presidente, en reunión de trabajo, tiene, como lo ha venido teniendo todas las semanas, en estas últimas semanas, reunión para ver el presupuesto, una reunión de trabajo con el equipo que está viendo esto de la Secretaría de Hacienda, y tiene reunión con el staff y 2 o 3 reuniones de trabajo del día de hoy.
Y quisiera antes de las preguntas y muy rápido a preguntas que ustedes seguramente tienen, plantear las nuevas disposiciones para el mercado automotriz y fijar nuestra posición, que a su vez fue avanzada ya por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, tal como lo informaron conjuntamente las Secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto a través del cual el Gobierno federal establece una nueva política para el mercado automotriz. A través de este decreto se autoriza la importación definitiva de autos usados con antigüedad de entre 10 y 15 años, sujetos al pago de impuestos aplicables. En virtud de este decreto, la Secretaría de Economía podrá establecer de ahora en adelante cupos de importación, mediante los cuales se habrá de regular el flujo de vehículos usados que ingresan al país. Asimismo, se elimina el impuesto sobre autos nuevos, el ISAN, para los vehículos cuyo valor no exceda los 150,000 pesos y se reduce en 50% este impuesto para aquellos cuyo valor se encuentra entre los 150 y 190,000 pesos, que abarca el conjunto de la mayor cantidad de automóviles que se producen en el país. La Presidencia de la República desea dejar muy claro que esta decisión establece una política de largo alcance. A diferencia de las aperturas realizadas en el pasado, la medida es de carácter general, con base en un registro abierto a toda la población y no atendiendo a censos o listados de una o varias agrupaciones gremiales o corporativas. La decisión no tiene dedicatoria clientelar, política o electoral. Busca regularizar una situación anómala y dar por fin una solución a este problema. Con esta decisión se otorga certidumbre jurídica a la ciudadanía y se ofrecen incentivos a la industria nacional. Asimismo, va a facilitar el control vehicular sobre los automóviles usados de procedencia extranjera mediante un registro y la obtención de placas en las entidades federativas correspondientes, lo cual va a elevar los niveles de seguridad. La carencia de registros y controles abre las puertas a la ilegalidad y a los abusos. La industria automotriz ha reconocido que los vehículos ilegales que circulan en el país dan pie a delitos y facilitan el clima de inseguridad, nulificando los programas para combatir la delincuencia y reducir la contaminación ambiental. Con esta nueva política para el mercado automotriz se atienden paralelamente los intereses tanto de los ciudadanos, de las familias que poseían autos irregulares, como también de la industria automotriz nacional. Con las determinaciones contenidas en este decreto, un viejo problema social se resuelve en el marco estricto del derecho. Y antes de las preguntas, también quisiera simplemente y de manera muy rápida, a nombre de la Presidencia de la República, pues reiterar una felicitación al acuerdo que ayer lograron en la 19 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno federal y los estados de la Federación, para aprobar este acuerdo de 10 puntos que sale publicado hoy en los periódicos, que sin duda va a ofrecer mejores posibilidades en la lucha contra el crimen organizado en el país y elevar los niveles de seguridad que tanto demanda la ciudadanía. Cristian. Muy buenos días. Para preguntar en esta situación de los autos chocolates, entonces, ¿por qué esta contradicción del presidente de la República en el sentido, y él lo había dicho, si no mal recuerdo, fue creo que en mayo, que no se iba a regularizar lo ilegal, y lo dijo ante empresarios automotrices? ¿Es esta una contradicción y es poco creíble quizás el que finalmente esta conclusión, pues que no sea una decisión política o clientelar? Gracias. Reitero que no se trata de la tal cosa y que es una solución en el marco del derecho a un problema que esté ahí presente
que requería una solución y que implica, entre otras cosas, adelantar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para la importación de autos del 2009, ahora para resolver de manera legal y en el marco de derecho este problema que está ahí presente y que implicaba una solución de fondo. No se trata de privilegiar a ningún grupo en particular, no se trata de que la importación beneficie el reclutamiento político, como se venía haciendo de ciertas organizaciones y de ciertos partidos, sino que se rompe con esa dinámica y se establece un marco legal para manejar el problema. Jorge Armando. Entonces, en suma, se trata de una rectificación de la misma postura del presidente y no hay temor de que estos grupos empresariales, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, se empiece a alejar del mismo presidente de la República por este tipo de políticas públicas. Se trata de una decisión que se inscribe en el marco del derecho y que resuelve un problema histórico que había recibido solo paliativos y ahora se resuelve de manera estructural y para siempre. Hay sectores de la opinión pública, en particular sectores de la empresa privada relacionados no con la industria automotriz, sí con la venta de vehículos, que han hecho algunos señalamientos. Respetamos su punto de vista. Hubo una serie de reuniones muy prolongadas e intenso proceso de negociación entre la Secretaría de Economía, la industria automotriz y también los distribuidores. Este fue el acuerdo, esta fue la decisión a la que llegó el gobierno y el gobierno es consciente de las contradicciones que pueden provocar en ciertos sectores, pero considera que esta es la medida adecuada y que es la que había que haber tomado. Carmen, Víctor. Gracias, doctor. Yo quisiera saber si a partir de este decreto se va a aplicar un programa de regularización, es decir, si a partir de ese momento se está instrumentando ya un programa para que quienes ya tienen autos chocolate, conocidos como chocolate, se empiecen a regularizar ya de una manera sistemática a partir de esta situación. Sí está a cargo de la Secretaría de Economía, ya inició. Pediría el día de hoy el programa detallado con cada uno de los pasos para que ustedes los tengan el día de mañana, pero sí, está a cargo de la Secretaría de Economía. Hay un tabulador, tabulador para el impuesto que hay que pagar, que beneficia, en realidad es un impuesto que cobran los estados y municipios, no la federación, y entran a las arcas de los estados y municipios, y después los tiempos. Estas cosas fundamentales de la operación, con muchísimo gusto las ofrezco mañana. Hoy lo pediría a la Secretaría de Economía. Víctor. Sí, maestro, buenos días. ¿Dónde queda entonces el compromiso del presidente por proteger a la industria automotriz, bloquear de alguna forma lo que él dijo eran intereses electorales de algunos legisladores, de algunos partidos muy identificados? Y segundo, el hecho de que se esté permitiendo el ingreso legal de estos vehículos, ¿se va a hacer bajo alguna norma ecológica? Porque pues estamos hablando de vehículos de 15 años hacia atrás, con una tecnología obsoleta, y cómo se va a controlar este tipo de vehículos muchas veces ya obsoletos en el mercado de Estados Unidos, y cómo va a operar aquí en México. Primero, que hay un apoyo decidido y la industria automotriz está muy reconocida, insisto. Probablemente se están confundiendo dos tipos de juicios. La industria automotriz apoya esta medida de manera decisiva y decidida, no los distribuidores. Los que han estado planteando problemas son los distribuidores. La industria automotriz está siendo beneficiada con que se elimina el ISAN en todos los automóviles de 150,000 pesos hacia abajo, que son la gran mayoría de los automóviles, los compactos que se venden en este país. La industria automotriz reconoce esta medida. Y de 190,000 a 150,000, los que quedan en ese otro tramo, se reduce hasta 50% el ISAN, que puede implicar reducciones de 20,000, 30,000 pesos en el pago del automóvil, que está abriendo el espacio para un mercado más amplio en la medida que se quita este impuesto. Y desde luego hay una serie de medidas de carácter ecológico y también una serie de medidas de control que estarán a cargo, pues, en principio, la definición de las medidas de la Secretaría de Economía. Ya algunas de estas la anunció el día de ayer el secretario Fernando Canales, pero yo mañana comprometo ese texto que reglamenta por un lado y que establece los tiempos, los periodos y los costos del proceso de legalización. Juan.
Gracias, buenos días. Quisiera plantearle un tema diferente, pedirle el punto de vista de la Presidencia de la República sobre un señalamiento del ministro Genaro Góngora Pimentel, en el sentido de que estamos abriendo una frustración en la ciudadanía de desaliento, por el desaliento a la transparencia, a los logros en la transparencia, y se debe a vacíos y claroscuros en las capacidades que tiene la Fiscalía Superior de la Federación. Quisiera darme el punto de vista de la Presidencia de la República, porque pareciera que es una de las beneficiarias de esa opacidad. Sí, respetamos desde luego la opinión del licenciado, del juez Góngora, don Genaro Góngora. Somos respetuosos de su punto de vista del magistrado, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Presidencia de la República, la aprobación de la ley que crea el IFAI y la propia mecánica que se ha exigido a partir de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas implica un hito histórico en este país. Ningún gobierno había estado tan vigilado y al mismo tiempo rendido tal cantidad de cuenta como este gobierno. Nos sentimos orgullosos de ello, pero es evidente también, y tenemos que reconocerlo, que una ley y una mecánica siempre es perfectible y siempre puede ser mejor. Esa sería nuestra opinión al respecto. Compañera. Sí, gracias. Toño, te van a dejar. Le quisiera preguntar sobre dos temas, nada más para precisar en relación a los autos de chocolate. La industria automotriz está de acuerdo con la medida que ustedes tomaron, que da marcha atrás a la primera declaración del presidente Vicente Fox, en el sentido de que no iba a legalizar lo ilegal. Esto fue, después de esa declaración hubo una reunión, tuvieron reuniones, ¿cómo fue la mecánica, cómo llegaron al acuerdo? Y la segunda pregunta es en relación a otro tema distinto, es en relación al tema de las playas. Bueno, usted sabe que están bastante contaminadas y la Secretaría de Medio Ambiente dice que la Secretaría de Salud también se tendría que involucrar, sobre todo para lanzar alertas sanitarias en relación a la contaminación o no de las playas. ¿Qué dice la Presidencia al respecto? ¿Ha habido acuerdos, reuniones en torno a este tema? Me gustaría saber de qué se ha tratado. Gracias. Si hubo esta medida que tomó la Presidencia de la República, que se publica en el Diario de la Federación de ayer, que implica esta legalización y la reducción del ISAN, fue discutida con el sector de la industria automotriz, fue discutida también con los distribuidores de automóviles. Esta discusión y este diálogo y estos encuentros estuvieron a cargo de la Secretaría de Economía. Hay quienes lo vieron como que era una medida que resolvió un problema, insisto, de carácter histórico. Hay quien no lo vio así. El gobierno tomó esta decisión y la asume. Asume en sus consecuencias que pueda tener, porque considera que es la posición correcta para resolver este problema de carácter estructural. Y en relación a las playas, pues a pesar es un problema real, objetivo, está documentado, no se puede ignorar o negar. A pesar de los grandes esfuerzos de los gobiernos federal y local, no podemos negar que existe un problema de contaminación en algunas de las playas del país. Este es un asunto de salud pública que está siendo atendido ya en las instancias que corresponden de parte del gobierno federal. Para resolver este problema es necesaria una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y una mayor intervención de los municipios, en lo particular, en inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto de los gobiernos municipales, como yo lo decía, pero también de las empresas, en particular de las empresas hoteleras. El gobierno federal, a través de la CONAGUA, apoya la construcción de estas plantas y colabora en las acciones para mantener limpias las playas en los 16 estados costeros del país, pero
reconocemos el problema y habremos de redoblar los esfuerzos para encontrar una solución lo más pronto posible a este problema que es objetivo y real en algunas playas del país. Vivian. No sé qué opinión tendría la presidencia y si está enterado de este... No conozco el caso. Bueno, me comprometo a conocerlo y darte nuestra opinión. ¿Y una opinión adelantada antes de conocerlo? No. Gracias. Ok, buenas... Sí, perdón. Buenos días. Solamente para complementar el tema de los vehículos, quisiera saber, o que usted me aclarara esa duda, ¿por qué se adelantó ese decreto, por qué se adelantó la publicación de este decreto, cuando en el Congreso todavía estaban en análisis las conclusiones para llegar a un dictamen en ese sentido? Hubo extrañeza incluso de legisladores de diferentes partidos. Y por otra parte, ¿qué coordinación hay entre el Ejecutivo Federal y los legisladores también en el sentido de llevar a cabo ya el próximo año o aplicar el Registro Federal de Automóviles nuevo? Sobre el segundo punto no tengo información, la comprometo para mañana, no tengo información. Sobre el primer punto, el Gobierno de la República, en el marco de su análisis, consideró que era conveniente para resolver de una vez y para siempre el problema de la introducción de autos ilegales al país, establecer esta ley y adelantar el acuerdo que se tenía en el marco del Tratado de Libre Comercio para que quede ya en un marco institucional y no cada año quede a la presión de los actores políticos que se organizan para hacer valer a través de presiones la introducción de estos carros, o que se utilice electoralmente por ciertos sectores y grupos, y de una vez este adelanto de el acuerdo desde el punto de vista del Gobierno de la República va a resolver de manera estructural el problema. Nos vemos mañana, mil gracias, buenos días.